Hola, ¿cómo estás? Muy bendecida semana. Que sea este un tiempo en el que realmente aproveches cada momento, cada situación, aún a pesar de los problemas. Hoy vamos a tratar este tema. ¿Problemas, procesos o problemas? Vamos a ver un poquitito cómo nos va con estas dos palabritas. Casi todos nosotros cuando tenemos algún problema quisiéramos sacárnoslo de encima lo más rápido posible, ¿no? Es como que si quisiéramos hacer así, ¿no? Y sacarnos todos los problemas de encima, ¿no es cierto? Y sí, es lógico. Pero muchas veces cuando actuamos de esa manera y queremos sacarnos los problemas de encima, lo que no nos damos cuenta es que en realidad hay un proceso maravilloso en nuestras vidas y que por querer sacarnos los problemas de encima es como que andamos atajando pelotas de ping-pong, pero se nos vienen otros problemas más. Vamos a distinguir un poquitito estas dos palabras. El proceso es algo que tiene terminación, no tiene solución. Es una secuencia de elementos que van a producir una transformación. Tiene un inicio el proceso y tiene una terminación, pero no tiene una solución. Tranquilo que ahora lo vamos a aclarar. ¿Por qué no tiene una solución? Porque el proceso no es un problema, es algo que yo tengo que aprovechar para mi crecimiento interior. En cambio, el problema es algo que tiene solución y es cuando algo se hace ineficiente dentro del proceso y se transforma en un problema. Eso sí tiene solución, pero no tiene terminación. Vamos a llevarlo un poquitito a un ejemplo práctico. Por ejemplo, tu hijo, tu hija comienza una carrera en la universidad. Entonces empieza la carrera. ¿Qué tiene ahora? ¿Tiene por delante un problema o tiene por delante un proceso de aprendizaje? Obviamente tiene una oportunidad, tiene un proceso de aprendizaje, no tiene un problema. Obviamente ese proceso de aprendizaje va a variar de acuerdo a cómo lo aproveche, pero es una oportunidad. Otro ejemplo que podemos usar para aclarar un poquitito la diferencia de proceso y problema es, por ejemplo, imaginemos una fábrica. En una fábrica entra una materia prima determinada, esa materia prima determinada hace todo un proceso y es transformado en un producto que luego es útil para los seres humanos, ¿verdad? Ahora, esa materia prima no entra a un problema, sino que entra a un proceso de transformación. ¿Cuándo habría un problema en esa fábrica? Cuando falla un operario porque hay un error humano, cuando falla una máquina porque hay un problema técnico, cuando se enferma el gerente de la fábrica y hay otro tipo de problemas. O sea, esos son problemas, pero la materia prima no está en un problema porque está siendo procesada, sino que todo lo contrario, tiene un inicio y va a tener una terminación cuando sea transformado en el producto final. Entonces, el proceso no está cometiendo errores. El proceso en el que vos y yo estamos, en el que este mundo está, no es un error, no es un problema. No es un problema lo que está pasando en el mundo, porque el problema tiene que ver no con el proceso, sino que el problema tiene que ver con los errores o las ineficiencias que nosotros cometemos. Y ahora vamos a ver un poquitito cuáles podrían ser algunas de ellas. Entonces, los procesos no son modificables. Si yo quiero modificar el proceso, por ejemplo, en la fábrica, lo que voy a hacer es alterar el producto, porque no va a ser un producto aprovechable si altero el proceso. Los procesos no son modificables, son aprovechables. Los procesos
son aprovechables. Si yo veo la vida como un problema, entonces obviamente, ¿cuál va a ser mi actitud? Sacarme los problemas de encima y voy a estar permanentemente luchando con los problemas. En cambio, cuando yo puedo ver que estoy en un proceso de transformación, voy a disponerme para aprovechar, porque el proceso no lo puedo modificar, el proceso lo puedo aprovechar. Ahora, si en lugar de aprovecharlo, yo le hago resistencia, entonces se me vuelve un problema. Y qué dolor de cabeza, qué problema que se arma, ¿verdad? Porque yo le estoy generando resistencia. Estoy luchando contra el proceso, estoy luchando contra la vida misma y entonces me vuelvo ineficiente. ¿Qué quiere decir? Soy como un tapón en medio del proceso, me estanco en el medio del proceso y ese proceso se puede hacer muy largo, pueden pasar años y años y años y yo no avanzo en mi crecimiento porque yo estoy resistiendo el proceso. Puedo resistirlo quejándome, puedo resistirlo, por ejemplo, queriendo cambiar las cosas de afuera, puedo resistirlo queriendo cambiar las estructuras de la sociedad en las que vivo, porque me parece que el problema es la sociedad, es la gente, entonces empiezo a querer cambiar eso. Puede ser que lo resista luchando, protestando, criticando, juzgando, peleando, sufriendo. Entonces, no fluyo con el proceso, no estoy siendo eficiente y eso produce un gran desgaste. ¿Se acuerdan el pueblo de Israel cuando Moisés los saca de Egipto? Ellos habían sufrido 400 años de esclavitud estando en Egipto. Cuando Dios interviene y a través de su siervo Moisés libera al pueblo del faraón, ellos tienen que empezar el proceso de ir a la tierra prometida. Un camino que llevaba 11 días se transformó en 40 años. ¿Por qué? Sencillamente porque ellos resistieron el proceso. Se quejaban, murmuraban. Ellos estaban viviendo bajo la gracia. Estaban viviendo del maná. De día tenían la columna de nube que los cuidaba, de noche la columna de fuego que les daba calor. Dice que sus ropas y sus vestidos no se gastaban. Sin embargo, un día dijeron, no nos gusta este trato, vamos a cambiar este trato. Nosotros queremos que vos nos des, le dijeron a Dios, vos que nos das unas leyes y vamos a hacer un acuerdo. Si nosotros cumplimos las leyes, vos nos tenés que bendecir. Si nosotros no las cumplimos, entonces vamos a tener las consecuencias. Y resistieron el proceso, y no solamente que tardaron años, sino que muchos de ellos perdieron su vida ahí, se enfermaron, o sea, pasaban cantidad de cosas porque ellos estaban luchando en contra del proceso. Es increíble realmente cómo a veces algo tan sencillo lo transformamos en algo complicado. En cambio, cuando yo comprendo lo que me está enseñando este proceso, cuando yo lo acepto, cuando no pierdo mi paz, sino que mantengo mi felicidad, no quiero huir, me siento bien, estoy aceptando y disfrutando el proceso, el problema desaparece. De repente no está más. De repente cambiaron los personajes, el mundo exterior cambió, algo sucedió. ¿Por qué? Porque yo estoy fluyendo con el proceso y el proceso me transforma. No tiene solución, pero tiene terminación. Bueno, hablamos entonces de no luchar contra el problema, porque el problema se soluciona en el momento que vos aprendés lo que te está enseñando. En ese momento se soluciona. Así que tenemos que hacer ese cambio para que realmente no
luchemos en contra de ese proceso. Mira, el rey David era una persona como vos y como yo, una persona con errores, una persona que se equivocaba, pero él fue alguien que aprovechó el proceso. Siempre encontraba algo de la situación donde él podía trabajar en su interior y le pedía a Dios aún, Señor, mostrame aún mis errores ocultos. Él se daba cuenta que había cosas que él podía identificar, pero había otras que ni siquiera las podía ver. Y aceptaba ese proceso como una oportunidad de resolver el problema. Por ejemplo, en vez de resolver el problema cuando él quiso, tenía enfrente a su propio enemigo, al rey Saúl, lo tuvo enfrente. El rey Saúl lo perseguía día y noche por todos lados, era insoportable, años huyendo del rey Saúl. Un día David lo tuvo en sus manos, podría haberlo matado y sacarse el problema de encima. Pero ¿sabes qué hizo David? Es maravilloso. Él se comprometió con el proceso y respetó el proceso. Dijo, no, esta no es la solución. El proceso va por otro lado. Eligió respetar ese proceso y pudo disfrutar el proceso. Y cuando nosotros leemos, por ejemplo, el Salmo 23, tan hermoso y tan conocido por todos, ¿verdad? El Salmo 23 no es exactamente un salmo color rosa, porque si bien empieza muy dulcemente, dice el Señor es mi pastor, nada me faltará, en lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo, todas cosas de mucho disfrute, pero también habla de la muerte. Dice, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. O sea, David no evitó el proceso, no le dio una solución rápida, dijo, bueno, como solemos hacer nosotros, o como a veces antes decían los chicos, corto mano, corto fierro y ya está, ¿no? Listo, se acabó, por la vía corta, rápido. No, él pudo aceptar el proceso y permitir que Dios trabaje con él y lo transforme. Y entonces él podía llegar a decir frases como estas en el Salmo, aunque ande en valle de sombra de muerte. Ahora nosotros estamos muy rodeados de situaciones de muerte, ya sea por el COVID, ya sea por la inseguridad, pero acá el problema no es la muerte, el problema es qué pasa en mi mundo interior. Y David lo tenía claro, él decía, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. No temeré mal alguno. El problema no es la muerte. El problema es el miedo a la muerte. No hay ningún problema con la muerte. David había aceptado el proceso y estaba siendo procesado y siendo transformado. Por lo tanto, iba siendo libre de sus temores, aún del miedo de la muerte. ¿Por qué? Decía él, porque tú estarás conmigo. O sea, ¿cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? Si vos vas a estar conmigo, Señor, no hay ningún problema. No voy a temer ningún mal. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Y mira qué dice, aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Ya vimos la otra vez en la otra charla que los angustiadores no son personas, sino muchas veces son nuestras propias voces internas, nuestros miedos. Y él dice, unge mis cabezas con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa del Señor moraré por largos días. ¿Qué sucedió con la vida de David? Alguien que acepta el proceso puede disfrutar aún en medio de los problemas. No hace falta que desaparezcan los problemas. No hace falta una varita mágica, una oración, un ayuno poderoso para que se desaparezcan los problemas, sino que aún en situaciones de muerte, aún en presencia de mis angustiadores,
yo puedo disfrutar una mesa servida para mí y puedo relacionarme con el bien y la misericordia que me siguen todos los días de mi vida. ¡Qué maravillosa transformación! Vamos a ver otro ejemplo en la Biblia. Hay hermosos ejemplos y tendríamos para hablar horas. Pero otro que encaró el proceso de una manera hermosa es el profeta Habacuc. Cuando vos comenzás a leer el libro de Habacuc en los primeros 2 capítulos, Habacuc habla de que hay un colapso social, que hay corrupción, que hay abusos, que hay violencia, que hay luchas. ¿Te suena? Un mundo que lo vemos totalmente convulsionado. Bueno, esto era lo que veía Habacuc, veía el problema y también veía sus dudas y decía, no veo a Dios en ninguna parte, solamente estoy viendo que los malos están ganando, dominio, decía Habacuc, están dominando. Los 2 primeros capítulos. Pero de repente, en el capítulo 3, hay un cambio. Habacuc se conecta con el Padre. Y cuando el profeta se conecta con el Padre, empieza a hablar de las obras, de las grandes obras de Dios, de lo tremendo que es Dios. Y saca su mirada del problema y la lleva al proceso. Tenemos que sacar, te invito a que lo hagas, nuestra mirada del problema a llevarla al proceso. Él ve el proceso global, se conecta con la grandeza de Dios, sabe que hay algo más grande de él que está sucediendo y entonces cambia totalmente su estado interior. Se conecta con el Señor y los últimos versículos del capítulo 3, Habacuc 3:17, dice, aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya fruto, aunque falte el producto del olivo y en los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales, o sea, todos problemas. Él dice, aunque pase todo eso, con todo, yo me voy a alegrar en el Señor, me voy a gozar en el Dios de mi salvación. Y mira lo que le sucede. Dice, el Señor es mi fortaleza, hace mis pies como de ciervas, y en mis alturas me hace andar. Cuando nosotros, en lugar de enfocarnos en el problema, nos enfocamos en el proceso y sabemos que en ese proceso está la mano de Dios, es Dios transformándonos, vemos su amor y su guía, entonces podemos ver al revés las cosas. Podemos decir, como decía el profeta, aunque tenga este problema, aunque mi hijo no haga lo que yo espero, aunque el mundo esté violento y esté lleno de corrupción, aunque la muerte me rodea cada día, aunque todos los problemas estén como estén, yo adentro estoy gozándome. Y esa fuerza, dice el gozo del Señor es mi fortaleza, el Señor es mi fortaleza. Y entonces le sucede algo físico. Dice, hace mis pies como de ciervas. Las ciervas correteaban livianas y ligeras por los montes. En mis alturas me haces andar. Qué maravilloso cuando esa experiencia del espíritu pasa a lo físico. Hay un cambio celular. La bioquímica de nuestro cuerpo cambia. De repente estamos livianitos, vamos en las alturas, estamos en las dimensiones altas de luz y conectamos con la grandeza del Señor. Gloria a Dios, qué bendición. Simplemente sacamos nuestra mirada del problema para ir a mirar el proceso. ¿Y cómo podemos ver este trabajo en Jesús, que es nuestro maestro, nuestro modelo? Mira, te quiero compartir Juan 18:38, que lo tengo acá marcado.
Jesús estaba ante Pilato. Era una situación de vida o muerte. Se estaba jugando, se estaba definiendo si lo crucificaban o no. Y estaba ante la máxima autoridad. O sea, tenía la oportunidad Jesús de resolver el problema. Es decir, bueno, yo acá, según cómo me maneje con Pilato, me salvo la vida. O sea, acá está mi solución delante mío. Y mirá lo que pudo decir Jesús. Juan 18, 38, 37 en realidad. Dice, le dijo entonces Pilato, luego, ¿eres tú rey? Respondió Jesús, tú dices que yo soy rey, porque Pilato lo había dicho en el versículo anterior. Y mira lo que le dice Jesús a Pilato, yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad, oye mi voz. Jesús, en vez de tomar la salida rápida y resolver rápidamente, él pudo comprometerse por amor con el proceso y decir, no, yo para esto vine, para esto estoy acá. Y por eso, aunque tengo la posibilidad de zafar, de hecho lo dice en un versículo anterior, dice, si mi reino no es de este mundo, si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos, pero mi reino no es de aquí. Yo podría salir de este problema, pero yo estoy involucrado por amor en este proceso, porque para esto he venido. Cuando nosotros tenemos esta revelación de que este proceso es para eso que yo vine, yo estoy en este proceso no para verlo como un problema, sino para aprovechar el proceso. Por eso me comprometo con este proceso, porque cuando yo puedo hacer como Habacuc, ver al Señor en la situación, entonces yo veo el proceso, no veo el problema. Y cuando yo veo el proceso, digo como Jesús, no me voy a escapar, no voy a buscar soluciones rápidas, sino que me comprometo con este proceso, porque para esto he venido, para esto estoy en esta tierra. Hay un proceso que Dios en su diseño de amor programó para vos. Cada uno tiene el suyo y es diferente para cada uno, pero hay un proceso que es el diseño pedagógico del amor del Señor en el cual nos tenemos que involucrar. Mira, podemos buscar la salida fácil, pero no abortes tu proceso por una solución rápida. Abraham buscó una solución rápida. Él esperaba un hijo y como el hijo no venía, dijo, ok, hagamos esto. Yo voy a tener un hijo con Sara, ¿no? Combinaron esto con su esposa. Voy a tener un hijo con la criada y ya está. ¿Y qué logró? Él quería resolver el problema. Abraham veía un problema. Yo no tengo un hijo, no tengo un heredero. Entonces la hago yo. Yo resuelvo el problema. Y cuando yo resuelvo el problema, ¿adivina qué? Me sumo otro problema. Entonces después tenía a la criada con el hijo, pero tenía un grave problema. Dios intervino después para ayudar aún en ese enfoque tan errado de Abraham. Jacob hizo lo mismo. Jacob quería la herencia. Y la herencia era para el hermano, para Esaú, porque había nacido antes que él, si bien eran mellizos. Y él dijo, esto yo lo tengo que resolver. Déjamelo a mí, yo lo resuelvo. Buscó la oportunidad y le compró la herencia a su hermano. Y engañó a su papá para obtener. Dijo, este problema yo lo resuelvo. Nosotros con nuestro Adán, con nuestro yo, queremos resolver los problemas. Pero los problemas dejan de ser problemas cuando nosotros abrazamos el proceso de Dios en nuestras vidas. Y Jacob trató de hacer eso por su cuenta, pero se trajo un montón de dolores de cabeza. Allá tuvo que huir porque su hermano lo quería matar. Tuvo que encontrarse con un montón de dificultades porque el proceso necesitaba transformar ese Jacob
en alguien confiable, en alguien que podía ser un príncipe de Israel. Hay un proceso que está obrando en tu vida. No lo abortes, no busques la salida rápida, no te enfoques en el problema. Tu proceso comenzó desde antes de la fundación del mundo. Dice Efesios 2:4 que Él nos escogió en Él en amor, desde antes de la fundación del mundo, y nos predestinó para ser hechos hijos suyos. Ese proceso tuvo un inicio y va a tener una terminación. ¿Cuál va a ser la terminación? Dice Filipenses 1:6, el que comenzó en ustedes la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Cristo Jesús. Ese proceso es un proceso que Dios se encarga en nuestras vidas. Nosotros solamente podemos aprovecharlo y fluir y disfrutar ese proceso. Dice Efesios 4:13 que ese proceso, mirá cuándo termina. Dice, es hasta que todos lleguemos a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Ahí termina el proceso. El proceso no tiene solución, tiene terminación. No lo abortes, no busques atajos, porque lo que vas a hacer es sumarte problemas. Simplemente disponete como hizo el rey David. Involúcrate en ese proceso y disfrútalo. Y entonces vas a decir como él, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí, en presencia de mis angustiadores. Mi copa está rebosando. Cuando vos disfrutás el proceso, el amor de Dios hace que tu copa rebose, que haya unción en tu vida, que el bien y la misericordia sean tu herencia natural, porque para esto has sido llamado, para esto veniste. Hay un proceso de amor para tu vida. Es el diseño que Dios tiene para transformarte a la imagen y a la estatura de Cristo Jesús. Por lo tanto, te invito a que lo disfrutes. Te invito a que abraces y enfoques tu mirada en el proceso, porque el proceso es enorme, desde antes de la fundación del mundo hasta que llegues a ser a la medida y la estatura de plenitud de Cristo. Por lo tanto, este problema ahora es liviano y pasajero. Esta ligera tribulación trae un mayor peso de gloria porque estamos abrazando el proceso de Dios. Gracias, Señor, por tus procesos. Señor, queremos no ser un estorbo, no queremos trabar tu proceso, sino fluir con ese proceso de transformación en nuestras vidas. Gracias, Señor, por tu amor. Te espero el próximo martes. Un beso grande. Nos vemos.